Esta es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Bienvenidos. Felipe Ramos Rizo, Paco Gabriel, Alejandro de la Rosa y Dionisio Estrada con nosotros. Decio de María sorprendió a algunos, otros en su círculo cercano, por supuesto, no fueron sorprendidos. Renunció a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, la cual será efectiva, por supuesto, tras el Mundial. Llegará, y de manera unánime fue la votación, John de Luisa. Señor de la Rosa, ¿cómo reaccionamos a esta noticia? Ya se venía platicando, ya se venía cocinando. Me extraña que se dé tanto tiempo antes del Mundial, que se dé a conocer hoy. Y no nada más con lo de Decio, hoy y lo iremos platicando. Me parece que en una hora, en la hora en donde de rumor pasaba a confirmarse, el fútbol mexicano tuvo un resumen de su última década. Okay. Ahora lo voy a explicar, pero todo lo que se ha hecho bien y mal se resumió en una hora. El cómo se dio, el quién se queda, el tema del ascenso y descenso, que hubo una cortina de humo, tema de multipropiedad, todo se fue platicando este día y fue un fantástico resumen de lo que ha pasado en el fútbol mexicano. Ahorita me platicarás eso de la cortina de humo, justo cuando se va a incrementar el número de equipos y se elimina por un par de años el ascenso-descenso. ¿Por qué renuncia Decio de María a Dionisio Estrada? ¿Qué hipótesis puedes tener al respecto? Bueno, una, está cansado ya. ¿Cansado? Dos, hombre mayor de 60 años. Sí, y ya con el dinero que tiene debe dedicarse a descansar, de la impresión. Él quisiera, para que siguen más inconvenientes. La otra es, de acuerdo a informaciones que llegan, de que él no estuvo de acuerdo en el tema del ascenso y del descenso, y entonces al no estar de acuerdo, y si el grupo en el poder, yo nada más soy un ejecutor y no soy alguien que valga mi voz, entonces renuncio. ¿Para qué sigo metiéndome en esos problemas, no? De que no estoy de acuerdo, no, pero tienes que hacer esto, no, tienes que hacer esto. Él no estaba de acuerdo y por lo tanto se va. Es una hipótesis, ¿no? No, es informes que empiezan a llegar. Informes que empiezan a llegar. ¿Él no estaba de acuerdo en que se hiciera esto de que no... y por eso se está yendo. Es parte de lo que se está creo, yendo, no creas eso. ¿Hipótesis? No existe eso. Aquí te ves. No. Paco. Ahora está viendo en pro del fútbol. ¿Por qué crees que Decio está presentando su renuncia y justo ahora? Yo creo que ya estaba hablado, Álvaro. A mí me parece que ya estaba hablado, que ya se sabía de antemano que Decio iba a dejar después del Mundial de Rusia su puesto y que se iba a quedar ahí John de Luisa. Tampoco es que lo vea mal, y creo que Decio de María en general, desde que llegó al fútbol, él siendo un político de cepa, aportó cosas interesantes, ¿sí? Y podemos detallar lo bueno y lo malo, pero en este caso, él deja su lugar. Para mí, más que una renuncia, era algo que ya se veía venir. Le cede el puesto a John de Luisa, que es un tipo joven, con ideas nuevas, actualizado, muy bien posicionado. El pero aquí es algo que platicaba Alex de la Rosa hoy en ESPN Radio Fórmula. Vuelven a ser personajes de la televisora que ha dominado el fútbol, que se ha apropiado del fútbol por muchos años. Y eso yo no lo veo bien. ¿Apropiado? Sí, yo no lo veo bien porque no hagas cosas buenas que parezcan malas. Insisto, el personaje John de Luisa para mí es un tipo muy interesante, capaz, con experiencia, sí. Pero se repite la historia, Justino Compeán, Decio de María y ahora John de Luisa. Ahora más descarado, Paco. Pero siempre ha sido igual. Porque John ha estado en los últimos años en distintas ramas y esferas. Yo creo que ese es el pero. Ese es el pero. Las personas, yo a Decio de María ya lo reconozco, me parece que hizo un buen trabajo en términos generales. Y John de Luisa es un tipo preparado para el reto, un tipo actualizado y un tipo bien posicionado en el fútbol internacional. Pero vienen de donde siempre vienen. ¿Y eso es malo? Para mí sí. ¿En qué sentido? Porque yo creo que sí tiene que haber una apertura. Tiene que haber una apertura. Al menos tener que sepamos cuáles son los candidatos o cuáles son las opciones o cuáles eran las opciones para suceder a Decio de María. Además de apertura, debe haber credibilidad. Y hay que decirlo que la Federación Mexicana de Fútbol durante muchos años no ha tenido credibilidad de un sector de la prensa, de los aficionados, de mucha gente relacionada con el fútbol. Lo que me extraña es que habiendo grupos, ¿no?, que cada quien jala para su molino, fue unánime. Todos votaron de manera unánime. ¿Cómo se selecciona al comisionado del americano? Lo eligen los dueños. Los dueños. Los dueños. Igual que aquí, ¿no?
Sí, exactamente. Nada más que aquí es muy notorio que es una empresa la que maneja todo. A ver, yo, En ese sentido, por eso la figura del alto comisionado tiene potestad por encima de los dueños. Es un CEO. En el americano. En el americano. Es Y no. un CEO. Aquí hace lo que dicen los dueños. Al final pertenece al mismo grupo. Sin para embargo, como dice Dionisio, todos votaron de manera unánime. Como dice Paco, es un tipo capaz, pero al final pertenece al mismo grupo. Y por eso yo le preguntaba a Paco y le pregunto a ustedes, ¿es malo que siga siendo del mismo grupo? Bueno, al final, Justino, Decio, John, pero pues sigue mandando en la federación, ya sabes quién, ¿no? Que está muy de moda. ¿Eso qué tiene de malo, en tu opinión? No, ahora ni siquiera va a tener tanta presión de John de Luisa porque yo hasta donde sé, había mucho interés y mucho nervio por tres cosas. Uno, la sede del 2026, en donde John de Luisa además es codirector, o sea, ya venía trabajando esta sede junto con Canadá y Estados Unidos. Dos, el tema de los derechos de transmisión de selección mexicana, que John de Luisa llega cuando ya se ampliaron 8 años con las televisoras de siempre. Y tres, nuevos procesos para avanzar un poco en lo futbolístico y en lo económico, que ahí me parece si John pues tendrá cierto trabajo y creo que lo podrá hacer bien. Yo para calificar los años, que ya son 14 de Decio de María en la federación, como secretario, como director de la liga y como presidente de la federación, yo solamente diría, en 2004, cuando él llegó, existía el draft, 14 años después sigue existiendo, había multipropiedad, 14 años después sigue existiendo, Querétaro e Irapuato cuando él llegó fueron desafiliados por temas de corrupción. Hoy existe todavía dinero de procedencia. Exactamente. Ilícita Había en 20 ese momento. equipos en 2004. De hecho, fue el último año en donde tuvimos 20 equipos. Se va a ir cuando vayamos a 20 equipos. Solamente 6 pueden ascender. Sí, un superávit en 2012 de más de 250 millones de dólares en un año. En lo económico, fantástico. En lo deportivo, A ver, 14 años después, es la misma liga. Pacto de Es el mismo caballeros. fútbol. Perdón, déjame agregar algo nada más. pacto de No, porque caballero. sí, hay que mencionar lo deportivo. Campeón del mundo sub-17. 2 veces. 2 veces. Medalla de oro olímpica. ¿Sí? Pero en liga, en la liga. No, pero a ver, hay que hablar de todo, Alex. Hay que hablar de todo. Pero el primer campeón del Pero mundo él le por- compete más a Él Justino por Copete. selecciones No, nunca pasó, Paco. espérame, Él por no, selecciones no, nunca pasó. A ver, espérame, no. Nunca fue el responsable de Pero selecciones formó parte del grupo fuerte de la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, tú hablas de su ingreso en el 2004, ¿sí? Y hablas de la parte económica, que fue buena, a todas luces fue buena, y en la parte deportiva no lo mencionas. Yo creo que él, Justino, Bonilla y los que estuvieran involucrados, a todos se les tiene que reconocer. El repechaje contra De Nueva una u otra Zelanda, manera. Paco. No, también. Porque ahí yo escuché ¿También? mucho, ojalá México sacrifique y no vaya a un mundial No, con tal y- de que se limpie de raíz y de fondo. y- Y los señalados Alex, eran Justino y el Decio. relajo- Ahora no podemos decir que El todos. relajo de la selección de Bucetich, el Flaco Tena, Sí, sí, sí. el Ellos. Chepo, Ese también. mercado No, también. es que hay que hablar de todo. El tema del Hay que hablar de todo. también. El También. Monterrey le tocó a ellos, ¿no? A ver. Había una gráfica ahí, justamente, que nos mostraba lo que había Algunos hecho. logros. Algunos logros por parte de Decio de María. ¿Podemos volver a poner esa gráfica y lo repasamos? Gracias, producción. Siempre que la pido, siempre me la dan. Se fundó la Liga MX. Él ya como presidente. Se cambió de nombre, Diego. Bueno, ok. El Banco Español llegó a un acuerdo para patrocinarlos. Mediador de la regla 18, ahora 9-9. Creación de la Liga Femenil. Instalaciones de la FMF se mudaron a Toluca. La renegociación de los derechos del Tri. Candidatura de México en conjunto para el Mundial de 2026. Esto sería como el legado, lo positivo, Felipe. También tiene, por supuesto, sus manchas como todo personaje histórico. ¿Va a extrañar esta liga? Tengo otras preguntas porque sacaste el tema de draft y multipropiedad y yo tengo que hacer las preguntas incómodas. No quiere decir que esté, ¿cómo te diré?, en discordia contigo. ¿Va a extrañar la liga a Decio de María? Mira, de lo que hizo mal, creo que Alejandro ya fue Ok. muy concreto. Ahora, el presidente depende de los dueños, es a lo que yo voy. Quien llegue va a depender de los dueños y va a seguir tomando las decisiones de lo que indiquen los dueños. Sí, no- o sea, ¿qué cambio puede haber? El presidente le rinde ¿Quién lo pone? explicaciones a los dueños, caso contrario en la NFL, en donde la Está única por encima. es un alto comisionado, nacen como figuras judiciales en la historia de ¿Quién los lo Estados pone a Unidos. Decio? A Decio, Los dueños. él era el secretario general, Por eso, exactamente. ¿Quién lo quita?
Los dueños también, en una votación. Bueno, él renuncia. Por Dios. Bueno, por favor. No existirá, yo nada más digo, no existirá hoy en el fútbol mexicano un personaje que sepa de administración, de economía, de finanzas, pero que además sepa de fútbol, de lo deportivo, porque Justino Compeán alguna vez dijo, no sé de fútbol ni tengo por qué pero saber. no existe, Alex. Decio de María llegó después de ser pides mucho. economista y trabajar en la... ¿No cumple ese perfil? No, es que, A ver, Paco, pero Decio de María llegó de ser economista, de ser un asesor financiero y de trabajar en la OTI. Ahora John de Luisa es un magnífico ejecutivo, ¿eh? Sí. Pero en lo deportivo, no, si tú le preguntas, fútbol, a ver, ¿cómo mejoramos el aspecto cancha? No sé si esté preparado. Este es John de Luisa, director de Televisa Deportes, vicepresidente operativo de América en 2005, presidente operativo del América en 2011, comandó la directiva para el Mundial Sub-17 en México 2011, director del Comité de Fútbol del Grupo Televisa 2012, director de la candidatura mundialista para el 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Álvaro, él no cumple lo que no, mencionabas. bueno, está cerca, ¿eh? Okay. Está cerca. Así como lo exige Alex, es muy complicado. Ser un erudito en el tema de finanzas y además ser un erudito en el tema del fútbol. Algo rascarle al fútbol, Paco. No hay. Yo creo que no hay. Yo creo que no hay. Yo a John de Luisa, Álvaro, compañeros, lo conocí en el Mundial de Clubes en el 2008, en Japón. Me llamó la atención la relación que llevaba con la gente de FIFA. Te estoy hablando hace 10 años. La relación que llevaba con la gente de FIFA. Es un tipo amable, es un tipo accesible, es un tipo bien posicionado. Si hablamos de que los dueños quitan y ponen al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, yo no sé si sea el caso de John de Luisa. Yo creo que John de Luisa tendrá una cercanía mayor al señor Azcárraga, que quizás Decio o el propio Justino Compeán. Así que si algunos dueños en algún momento, y estoy hablando de una suposición, menospreciaban o ninguneaban a Decio, ¿sí? Porque ellos lo pusieron, no creo que suceda lo mismo con John de Luisa. Yo creo que John de Luisa va a tener una línea más dura, creo que va a tomar decisiones propias, ¿sí? Que quizás otros presidentes no tomaron. Es un tipo capaz, es un tipo con mucha experiencia, con juventud, con ideas nuevas, que le viene bien al fútbol mexicano. Sí. Y Paco. ¿Y crees que lo van a dejar, Paco? Insisto, yo sí creo. Ya sabes quién lo puso. Que le va a rendir cuentas a una persona. Yo tengo mis a una dudas persona. que justamente esa persona a la cual le va a rendir cuentas, entonces pueda él desarrollar las ideas propias. Si esas ideas propias van a ir en contra de las ideas de la persona que... No, a lo mejor tendrá sus ideas, Pero son 18 dueños, ¿eh? No las va a desarrollar. A ver, pero yo sí, no menos. sin embargo, en la votación... Menos. En la votación, por la multipropiedad. Bueno, eso sí. En la votación sorprende que Pachuca y Monterrey, que habían sido detractores en un caso particular como la venta de los derechos de transmisión de la selección mexicana y León por ende, ahora votaron de manera unánime. Hoy en la tarde en Calla y Escucha, nuestro compañero León Lecanda reportaba que Emilio Azcárraga, las fuentes de León Lecanda, que Emilio Azcárraga y Jesús Martínez ya se habían reunido y habían gestionado la paz. Y ahora sorprende, y tiene toda relación con lo que reportaba nuestro compañero León Lecanda, cuando el grupo Pachuca, en este caso, y también Monterrey, votan de manera unánime por John de Luisa. Cuando uno revisa la estructura, los valores corporativos de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX, no hablan de desarrollo deportivo, los tengo aquí precisamente, hablan de estructuras administrativas sólidas y físicas seguras y cómodas en su misión. En su visión hablan de asistencia, de rating, de servicios y de estructuras financieras sólidas. De eso hablan. Quizá en ese sentido, John de Luisa cumple con el perfil vendedor de Decio, de Enrique Bonilla y de Justino Compeán. Ahora, Álvaro, hablas de unanimidad, ¿no? Cierto. Unanimidad, y ya lo había mencionado Alex, Dionisio, unanimidad. Por unanimidad se eligió a John de Luisa. Yo recuerdo, yo soy... Bueno, igual que Felipe y... Ustedes son más jóvenes, Alex y Álvaro. Cuando Colombia, previo al Mundial del 86, no pudo llevar a cabo ese Mundial, esa Copa del Mundo, llegó Joao Belange y en un 2x3, ¿no? Rueda de prensa, dice, por unanimidad, México va a llevar a cabo el Mundial, ser la sede del Mundial del 86. En 2 segundos, por unanimidad. Y aquí también por unanimidad, así, Así es, por unanimidad. Nosotros no sabemos si fue por unanimidad. No lo sabemos. En la sala de juntas. ¿Alguien en contra? Pues no. ¿En qué desconfiarías tú o por qué desconfiarías? Es que yo no creo. Unanimidad es todos los dueños votaron por John de Luisa. Pero si no fuera así, Paco, ¿por qué el grupo? Es que el comunicado dice unanimidad. Sí, claro. Pero si no fuera así, ¿por qué el grupo que supuestamente no votó y no estuvo de acuerdo, por qué no lo expresa?
¿Por qué no lo dice? Porque quizás todavía no es tiempo, ¿Por qué no Dionisio. levanta la mano? Quizás todavía no es Yo sé, por tiempo. ejemplo, ¿Es por miedo o yo por sé, qué? por ejemplo, que Quizás todavía no es Iraragorri, tiempo. Iraragorri no es que haya votado en contra, pero él pretendía en algún momento Él quería llegar ser o candidato, de postularse hecho. como presidente. Sí. Yo nada más para John de Luisa, es la gran pregunta, ¿qué va a defender? ¿El fútbol, el desarrollo, la estructura, la economía de todos? ¿O va a acatarse a las televisoras Los y va a intereses de defender algunos. esos intereses y todo lo que rodea y ha rodeado a la federación en los últimos años? Espero que realmente sea decías- algo decías distinto, una cosa y tenga ese interesante. valor para ver por todos, Decías- una apertura y que el fútbol mexicano crezca. Decía una cosa Alejandro de la Rosa que lo quería poner en la mesa, no culpando, pero señalando que todavía no desaparecía el draft. Pero el draft se ha El pacto convertido. de caballeros, ¿eh? El draft se ha convertido en la convención del fútbol. ¿Qué de malo ves en el draft cuando ya los arreglos están estructurados desde antes? No es la oportunidad donde los directivos, vicepresidentes deportivos, No, pero, secretarios a ver, ¿qué técnicos de malo? se reúnen. ¿Qué? Eso pregunto yo. No quiere decir que esté de desacuerdo con lo que diga. No, Tengo a que ver, hacer las preguntas de incómodas. entrada, que el futbolista mexicano Ok. solamente tenga un día y el extranjero, hasta el día del cierre, por ejemplo. ¿Cierto? Ok. Que sigo Como viendo, desventaja. sigo viendo. Además a de la- que es indignante, perdón, Ok. Alex, ver a muchos futbolistas mexicanos que no están arreglados prácticamente pidiendo limosna no de es- trabajo ahí. Yo ahí tendría mi diferencia porque pedir trabajo no tiene nada de humillante. No, para nada, creo al yo. contrario. Pero la manera en cómo llegan a pedir. Es diferente. La manera en cómo llegan a pedir. Pero ese es un tema que no tiene que ver con el draft, tiene que ver con el propio futbolista que quizás llega en Pero se chanclas y en genera en el bermudas draft, o en traje de baño. Pero se genera Cierto. en el draft. No, Yo te creo vayas que con esa, no el te vayas tema, con el esa. tema es el tiempo, Dionisio. El primer punto es El el más importante. importante es el tiempo. Es, para mí, en una cuestión lógica dentro del fútbol, y hablando de globalización, en donde en el mundo así se lleva a cabo, termina el torneo, y desde que termina el torneo hasta que inicie el siguiente, ese lapso, ese periodo tendría que Todos. tener todos los futbolistas, Todos. mexicanos o extranjeros, para Claro. contratarse. No solamente los No solamente en 2 días. extranjeros. Después sí es una convención, y la verdad es una pachanga muy linda. Ok. ¿No? Están Sí. también en Un Estados Unidos. mercadeo. existen, Sí. Por ejemplo, los Winter Meetings, en donde se reúnen. Claro. Tengo otra pregunta. No quiere decir que yo esté de acuerdo. Tengo que hacer estas preguntas. La multipropiedad. Mucho se sataniza la multipropiedad. Está bien. Tiene sus cosas malas. Pero yo preguntaría, ¿y hay suficientes empresarios en este país que quieran invertir su dinero en el fútbol y perder dinero? Buena pregunta. Ese es Buena un punto, pregunta. ese es un punto, pero Buena Pero pregunta. hay un reglamento. hay un reglamento de FIFA y otro. Claro. Hace Que 4 no- años. que no hace exige. 4 años. Recomienda, En la- ¿no? en la Sugiere, li- hace sugiere. 4 años en la Liga MX Sí. dijeron en 4 o 5 años no va a haber Multipropiedad. Ellos mismos lo dijeron hace 4 años Ahorita y ya nos no importa. mintieron. Nos mintieron a todos. Yo por eso digo, en lo económico creció mucho el fútbol mexicano en los últimos 15 años. En lo otro, tuvieron multipropiedad, draft, pacto de caballeros, a 20 equipos, En lo la regla deportivo 10, también 10, creció, 9-9. Tuvieron muchas cosas En lo para deportivo arreglar también y creció, Alex. solucionar y en varias nos quedaron a deber. En la lo verdad. deportivo creció mucho el fútbol mexicano en 15 años. Bien, vamos a una pausa y seguiremos con este tema. ¿Cierto? Para mí sí. ¿Cierto? Por supuesto. Lo último, el legado de Decio. El no descenso. ¿Realmente es parte de su legado? ¿O su retiro